el mundo se sume a este movimiento. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para iniciar nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el presidio el compañero barítono de la Alcaldía Coajimalpa, León Yair Azcuaga. Un aplauso, por favor. Nos acompaña un dirigente del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, el compañero Margarito Morales Romero. Nos acompaña también un compañero joven, dirigente en la Alcaldía Iztapalapa, el compañero Cristian Baxín Soriano. También está con nosotros nuestro compañero enlace en varios estados, el compañero Noé Flores. Nos acompaña desde el estado de Sinaloa el compañero notario público del municipio de Ahome y consejero nacional de Morena, el compañero José Luis Polo Palafox. También está con nosotros, como cada 8 días, nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega, que no falta exactamente. Y desde luego, como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero dirigente en el municipio de Nezahualcóyotl, Margarito Morales Romero. Buenas noches, compañeras, compañeros. Primeramente, agradecerles, me presento, mi nombre es Margarito Morales Romero, del municipio de Nezahualcóyotl. Agradecerle a nuestro gran dirigente la oportunidad que me está dando de venirme a incorporar con todos ustedes. Para mí es un honor, les agradezco, vengo a sumarme. Ojalá y cada uno de ustedes me puedan brindar su apoyo, su orientación para que sigamos construyendo ese gran proyecto que es la Cuarta T, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Me vengo a sumar en su momento, dada la situación, que vamos fortaleciendo un trabajo, pero sobre todo, digo, aportar lo mejor que uno tiene y con la orientación de todos ustedes lograr y consolidar este proyecto, que en su momento se vaya fortaleciendo este movimiento nacional y que podamos nosotros tener resultados diferentes, claro, haciendo cosas diferentes, ¿verdad? De esa manera iremos consolidando todo ello. Decirles que dentro de este ambiente vamos a lograr ir aprovechando los conocimientos y sobre todo, profesor, nuevamente mi agradecimiento. En verdad busqué durante mucho tiempo la oportunidad de estar aquí y en verdad agradezco porque hoy sí se me hizo después de 1 año y medio de buscar esta proyección, me da la oportunidad y agradecerles y vengo a sumarme con todos ustedes. Mi agradecimiento y estoy a sus órdenes del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje, compañero Margarito Morales. Ahora, para una invitación, le cedemos el micrófono a nuestro compañero de la Alcaldía Iztapalapa, Cristian Baxín Soriano. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy Cristian Baxín. Pues el día de hoy les queremos hacer una invitación. Yo soy vicepresidente de la Asociación Civil Yo Te Apoyaré. De la Asociación Civil Yo Te Apoyaré, a nombre de Laura González y de un servidor, les queremos hacer una invitación para que el próximo 10 de diciembre
a las 10 de la mañana nos acompañen al evento inaugural de nuestra asociación. El evento será en Manuel Cañas, número 16B, Colonia Pueblo de Santa Cruz, Mellehualco, en la alcaldía Iztapalapa. Para nosotros será un honor que todos los compañeros del MNE estén con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cristian Baxín, por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Noé Flores. Sí, compañeros, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Saludos al Presidium, profesor, muy buenas noches. Pues nada, darles una pequeña información del viaje que tuvimos el día 25 al estado de Chiapas, un poquito accidentado. El profesor perdió su primer vuelo a las 7 de la mañana. Por supuesto que un hombre como él, de convicción, buscó la oportunidad de llegar y llegó en otro vuelo a las 11 de la mañana. Aún teníamos nosotros programado a la 1 de la tarde en Comitán. Buscamos la manera de que él llegara a Comitán antes de la 1. Tuvimos que hacer la participación ahí con algunos amigos y viajó en avioneta, intrépido el profesor. Nada más preguntaba que si había toda la seguridad y le decíamos que sí, que no pasaba nada. Él está acostumbrado a esos temas. Llegó a Comitán, una gran asamblea. Cortamos un listón de una casa de gestión que tenemos ahí con nuestra compañera Kenia. La gente se expresó con él de todo lo que está ocurriendo con las autoridades en el poder municipal, que no voltean a ver, más que solo voltean a ver a la gente que están formados con ellos. Hizo compromisos de apoyo, hicimos compromisos de un regreso, vamos a regresar en el próximo año. De ahí nuevamente teníamos nosotros ya la proyección para llegar a Tuxtla a las 4 de la tarde, los tiempos no daban, tuvimos que volvernos a subir al Papalotito y regresar a Tuxtla, ahí con un poco de temor en el camino, pero afortunadamente se cumplieron bien los horarios. Otra gran asamblea en Tuxtla. En Teopisca, la gente de Teopisca acudió a Tuxtla para recibir al profesor. Hubo un gran recibimiento ahí con el compañero Teófilo, el compañero Roger, compromisos para el 2024. La gente se está sumando, la gente está llegando, se está sumando sus voluntades al Movimiento Nacional por la Esperanza, y nos venimos con la convicción de decir misión cumplida, y pues seguimos adelante. Yo le doy gracias al profesor por la oportunidad que me da de caminar en el país, y seguiremos recorriéndolo en beneficio y en la búsqueda del buen vivir para todos los mexicanos. Saludos, compañeros, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esta información de lo sucedido el pasado viernes en el estado de Chiapas. Ahora le cedemos el micrófono al notario público por AOME, consejero nacional de Morena, al compañero José Luis Polo Palafox. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Yo agradezco mucho la invitación que me hizo el dirigente nacional René Bejarano. Quiero decirles que es mi primera participación aquí con ustedes y espero que haya muchas más. A mí me gustan mucho los hombres controvertidos, don René. A mí me gusta mucho la gente que da de qué hablar. A los sinaloenses nos gusta expresar con claridad nuestras ideas, y a partir de eso, independientemente de que toquemos fibras, pues se dé la discusión, se dé la argumentación y finalmente se dé la política. En ese tenor, amigo René, quiero decirle que en Sinaloa hay un gobierno morenista de su amigo el doctor Rubén Rocha. Aún sin embargo, me parece que este Movimiento Nacional de la Esperanza no venía generando condiciones de socialización, de ir en búsqueda de los movimientos sociales, de ir a escuchar los muchos problemas que la sociedad sinaloense tiene, y después en comunión tratar de encontrar soluciones a los planteamientos que ahí se generan. Como en todo el país, en Sinaloa hay muchos reclamos, y bueno, es evidente que no se pueden resolver del día para la mañana. Pero yo celebro, don René, que en Sinaloa ya tengamos a una persona, que es el señor Cristian Palacios, que se está encargando de incorporar nuevos cuadros, que está yendo a las calles, que está yendo a los pueblos, a los ejidos, a las colonias, y está diciéndoles que este movimiento está listo para incorporar a mucha gente. En el caso de Sinaloa,
yo le hablo del municipio de Ahome. Acabamos de tener recientemente, el domingo pasado, un evento en donde ya se formalizó el nuevo comité, y la verdad que quiero decirles a todos, compañeros, don René, que fue todo un éxito porque hubo más de 350 personas, con liderazgos emergentes. Ese es un tema central en estas organizaciones, ¿no? Hay mucha gente que quiere participar y que quiere que también se reorganice el tema del orden, de la justicia y de la legalidad, pero no encuentra movimientos en donde esas expresiones tengan eco en el ejercicio de la política. Por ello, amigos y amigas, yo estoy muy contento de estar con ustedes, y más contento estoy, don René, de que me hayan invitado y que me permitan con esta pléyade de grandes talentos políticos sentarme en la mesa del Presidium. Muchas gracias desde Sinaloa y estamos al 100. Muchas gracias por este mensaje, compañero José Luis Polo, y un gran saludo hasta el estado de Sinaloa. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Astrid Ortega, mejor conocida como Itzel. Hola, muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Pues si les parece, primero me voy a permitir pedirle a Miguel que nos comparta el video de una compañera que participó en una actividad allá o en actividades allá en Veracruz, justo con motivo del 66 aniversario de la salida del yate conocido como Granma de México a Cuba, un hecho histórico determinante justo para el triunfo de la Revolución Cubana. Y bueno, fuimos invitados como Movimiento Nacional por la Esperanza, y pues la representación de allá de Veracruz tuvo a bien ir a representarnos. Les dejo el video. Tuvimos la oportunidad de representar al Movimiento Nacional por la Esperanza en los eventos conmemorativos que se realizaron en Tuxpan por el 66 aniversario de la partida del yate Granma, con la participación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Jiménez García, el embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, la senadora Gloria Sánchez y el alcalde José Manuel Pozos Castro, además de una representación del Movimiento de Solidaridad en México con Cuba. El evento se realizó el pasado 25 de noviembre en el Museo de la Hermandad México-Cuba de Santiago de la Peña de este municipio. También estuvo presente el agregado cultural de la Embajada de Cuba, Alfredo Ceballos Cortizo. En su mensaje, el embajador de Cuba destacó la importancia de los lazos de unión entre Cuba y México, en lo particular entre Cuba y Tuxpan. Destacó también la trascendencia del proyecto social de los expedicionarios del Granma. Rodríguez Costa resaltó la responsabilidad compartida entre el gobierno de Veracruz y el embajador de Cuba por preservar este sitio histórico donde el 25 de noviembre de 1956 partió Fidel Castro, el Che Guevara y otros 80 expedicionarios. Se recordó también el 6º aniversario del fallecimiento del comandante Fidel Castro y se inauguró simbólicamente la restauración de este museógrafo internacional y también una exposición temporal de carteles del Granma. Posteriormente se realizó un recorrido en lancha hacia la desembocadura del río Tuxpan, emulando la partida del Granma. Dentro del programa conmemorativo se presentó el documental El Che y se llevó a cabo una presentación en la Plaza Cívica Municipal el 26 de noviembre del emblemático grupo de música Son 14 de Cuba. En este evento, la senadora Gloria Sánchez remarcó la importancia de esta conmemoración para la historia y la cultura, no solamente de Tuxpan, sino del Estado, y las ideas sociales de México y el mundo. Bueno, muchas gracias a la compañera Anaid López Mejía, de allá de Veracruz, que acompañó a otros compañeros como Génova y Julio, que normalmente nos acompañan aquí los martes, a esta actividad. Y bueno, la idea es invitarlos e invitarlas a que si ustedes pueden asistir a nombre del movimiento a este tipo de actividades, tengan toda la confianza de decírnoslo, para que vayan, para que conozcan, nos representen, pero además nos ayuden a replicar este tipo de actividades en sus estados, en sus municipios, alcaldías, en lo que cada uno le interese, ¿no? Y bueno, quiero compartirles un tema que es complejo en realidad y hay que analizar muchas aristas que dan origen a esta problemática, y es que esta semana
en especial estos últimos días, hemos visto en los medios de comunicación pues que en China se han levantado muchas protestas. Y esto es pues relevante porque hacía ya muchos años que en ese país no había este tipo de movimientos sociales en las calles con tanta fuerza y con tanta representación. Se habían visto marchas así en el año 1989, entonces pues ya ha pasado un largo periodo en donde no veíamos en las calles a tanta gente. Y pues nos preguntamos por qué es lo que está pasando allá en China. Y es que pues como saben, desde inicios de la pandemia, desde el 2020, en ese país se implementaron medidas para combatir el COVID-19 que pues fueron digamos duras para la sociedad, unas medidas bastante restrictivas que prohibían que incluso la sociedad saliera a la calle, que pudiera hacer compras, se les bloqueaban las cuentas, en fin, medidas que buscaban pues sí combatir la propagación del COVID, pero que pues en México, por ejemplo, no las vivimos ni en el 1%, fueron medidas mucho más enfocadas al tema de concientización social, ¿no? De pues estas medidas digamos más, pues sí, tal cual, de que uno entendiera qué es lo que está pasando y a medida de que uno lo entendía, tomaba esas medidas. Allá no, allá fueron restrictivas. Y pues esto que se llamó o se llama estrategia de COVID-0, pues no podemos o no tenemos la facultad y la facilidad de decir si funcionó o no, si ha sido muy buena o no, porque al final pues nosotros conocemos los datos que da a conocer el gobierno, la población ahí ha dado opiniones, pero pues la realidad es que estas medidas reflejan, según los números oficiales, y repito, según los números oficiales del gobierno, que poca gente ha muerto después, digamos, de la primer gran ola que se tuvo y los casos sí se han mantenido controlados. ¿Cuál es el problema? Pues que viene esta quinta ola que aquí también vivimos con esta que se llamó Omicron, ¿no? Esta variante que se llamó Omicron, y la presión para la gente allá en China fue mucho mayor e impactó su vida de manera pues mucho más fuerte que a las anteriores, porque además pues ya era una suma de varios años con estas medidas. Para que, ¿me cambias el micrófono, Miguel? Para que tengamos… Ya, creo que este se escucha mejor, ¿no? Para que tengamos un poco más claro el panorama, esta estrategia de COVID-0, pues no buscaba en realidad que no existiera el virus del COVID, sino más bien tenerlo muy focalizado, tenerlo muy controlado. Y digamos que había dos pilares fundamentales para esta estrategia. Uno que era la vigilancia constante a través incluso del teléfono, y la otra que cuando ya alguien tuviera el virus, entonces con esta aplicación, pues los que estuvieron alrededor tuvieran un mensaje y todos se fueran a sus casas y ya no podían salir y se mantuvieran aislados en sus hogares. Antes del mes de octubre, pues el hartazgo ya existía en la población de China, sin embargo, digamos que todavía se respetaba este acuerdo población y gobierno de que la estrategia pues era necesaria, que había que pues aguantar para que no muriera mucha gente allá. La situación se mantiene hasta el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en su edición número 20 que se realizó hace apenas unos días. Aquí voy a hacer un paréntesis, este Congreso del Partido Comunista Chino es sumamente importante, se celebra cada 5 años y marca la dirección política del país. Ahí se definen todos los niveles de gobierno de ese país, entonces por supuesto es determinante porque es lo que va a marcar esta línea política. Luego pues este congreso dice, bueno, ya toca abrir la parte económica en el país, ya nos está dañando mucho y se da una apertura que sí estaba esperando la sociedad, pero sucede algo que vamos a ver más adelante. Aquí hay que tener algo muy claro en el sistema, digamos, estructural y político de China. Es cierto que la estrategia y la política, las decisiones políticas se centralizan en el poder máximo del presidente, del partido, pero
digamos que ya la implementación de las acciones que se mandan en la parte superior, pues ya no necesariamente se enfocan así en los otros niveles de gobierno. ¿A qué me refiero? Y eso pasa incluso aquí en México. La diferencia en los niveles, o entre los niveles de gobierno existen diferencias, y los niveles más bajos, es decir, los gobiernos municipales y los comités vecinales, que son las células más chicas allá, pues no necesariamente coinciden con la parte más alta de la jerarquía del partido. Es decir, pueden decir, pues sí, yo soy del partido, pero lo que está diciendo allá arriba pues no me convence mucho y yo no lo voy a hacer como me están mandatando que se haga. Entonces, esta tensión entre los diferentes niveles de gobierno pues también afecta en la implementación de las políticas y las decisiones. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues en el contexto que está ahorita China es que empieza a haber, hace ya unos meses atrás, más o menos 2 meses, una nueva narrativa en los medios de comunicación que incluso está siendo sostenida por especialistas que dicen que las medidas que ahora se tienen en China ya son muy duras para la época en la que se encuentran los estudios y el combate al COVID. ¿Qué es lo que dicen? Pues en el extranjero ya no hay pandemia, cuando te da COVID ya es solo como un resfriado, se está muriendo más gente por las medidas que se están implementando que por el propio COVID, o muchos de este tipo. El gobierno solo le importan las muertes por COVID y no le importa que nos estemos muriendo de hambre. En fin, toda esta narrativa es la que se está diciendo en aquel país, digamos, basado en lo que estamos viviendo en otros países. ¿Qué ha pasado? Pues que el gobierno no ha también contrarrestado y explicado por qué sigue con estas medidas, aunque se tienen estas narrativas dentro y que se tienen, digamos, ya en vivencias en otros países. Entonces aquí, ya con esta narrativa se dan 2 acontecimientos muy importantes en China que, digamos, sirven como detonante para estas marchas. Una es el congreso que les comentaba del Partido Comunista, en donde el gobierno central de China publicó 20 medidas para que se controle el COVID o la pandemia. Se dan estas medidas y entonces regresamos a esta confrontación de los diferentes niveles de gobierno, porque el gobierno central las hace públicas, pero los gobiernos locales y municipales o no las implementaron, o cuando lo hicieron, pues notaron un disparo en los casos que, digamos, puede ser natural, porque no es lo mismo tenerlos encerrados a que ya salgan y convivan, y entonces decidieron rápidamente volver a las cuarentenas draconianas. Y draconianas me refiero, o quise nombrarlo así, porque había una ley implementada por un legislador de Atenas, justamente llamado Dracón, que se caracterizó porque hacía leyes súper severas con su población. Entonces, digamos que pues, los municipios al ver disparos tan altos dijeron, no, pues mejor otra vez seamos duros y estrictos y severos con las reglas. Ese es un detonante. Otro detonante es que el 24 de noviembre sucedió un incendio en un lugar que se llama Uramiki, en Shanghái, en Shanghái. Y este incendio dejó 10 muertos. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver un incendio con el COVID? Pues bueno, la gente que estaba en el edificio dice, o algunos argumentaron, que estaba bloqueado porque ese edificio tenía contagiados. Y que entonces como el gobierno los bloquea, ellos no pudieron salir y que además los bomberos no llegaron a tiempo porque las calles estaban bloqueadas. El gobierno ha desmentido esto y ha dicho, a ver, esa zona está catalogada como zona de bajo riesgo, es decir, ahí no había contagiados y por ende no estaba bloqueado el edificio. Y 2, pues sí es cierto que estaban las calles bloqueadas, porque como la gente no está saliendo como normalmente lo hace, no carga sus carros eléctricos y los carros eléctricos están bloqueando las calles. Entonces los bomberos no pudieron llegar con la misma eficiencia con la que hubieran llegado si esos carros no estuvieran bloqueando. Entonces digamos que pues la sociedad obviamente con estas 2 cosas se enojó, ya estaba muy
encendida y enojada, y entonces hubo un detonante más, que los bomberos salieron a dar su plática y dijeron, pues es que la gente no fue capaz de salir rápido de su edificio, por eso se murieron. No tenían el conocimiento de cómo enfrentar un incendio en su edificio. Es decir, no tenían conciencia de protección civil. Entonces no fue nuestro problema, fue el problema de la gente. Entonces, por supuesto, esa respuesta pues hizo que la gente se enojara más porque al final se le estaba culpabilizando, ¿no?, de una, pues sí, de una reacción, digamos, lenta por parte de los bomberos. Entonces, pues todas estas cosas llevó la furia de la gente a las calles. Esa misma noche la gente salió en protestas, salieron en otras partes del país como en Shanghái, justamente como en apoyo a los muertos en el incendio, pero ¿qué creen? Que hubo algo pues raro, porque cuando estaban en las manifestaciones ya no era el tema contra las medidas tomadas para enfrentar el COVID, ya se estaban gritando consignas en contra del Partido Comunista de China. O sea, el enojo que traía la gente se volvieron sociales, sacaron todas las exigencias. Tan es así que ahora en las manifestaciones ya se ven a trabajadores de muchas empresas exigiendo mejores condiciones de trabajo y de vida. Entonces, pues aquí obviamente el partido dijo, a ver, algo está pasando, vamos a pararlos, y empezaron también a darse a conocer que estas manifestaciones estaban siendo convocadas por Telegram, por esta aplicación que ha sustituido a WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa ahí que ha sido cuestionado? Esta no es la primera vez que ciertamente se convocan a este tipo de movilizaciones en la calle, o digamos se aprovechan las situaciones de enojo de la sociedad para entonces redireccionar, digamos, las protestas, que ahora ya no sea en contra de un tema, sino en contra directo del gobierno y hay que buscar derrotarlo. ¿Qué es lo que descubrieron en estos chats? Pues que era un grupo anti-China, que era un grupo anticomunista, que les enseñaban cómo hacer barricadas humanas, cómo hacer estas bombas molotov, ¿no? En fin, cosas que pues ciertamente pues incitaban a la violencia, incitaban a que ya no fuera pues una manifestación pacífica en contra del COVID, sino ya algo mucho más profundo y político. Incluso ahí vi unos videos, los invito en el grupo, cuando los investigadores se quisieron meter, vieron que había muchos reporteros internacionales, que había muchos digamos como comités anticomunistas de otro mundo, de otros países y demás, pero los bloquearon, de otro mundo también. Hay extraterrestres anticomunistas, eso no sabían. Pero bueno, ya en serio, digamos que pues ciertamente había un enojo legítimo de la población, o hay un enojo legítimo de la población por estas medidas tan estrictas, y pues no dudo, y esto lo digo a título personal, que por supuesto haya otros entes que estén aprovechando estos enojos para entonces buscar ya golpetear al partido e irse más a fondo con estas exigencias, que digamos tampoco es algo nuevo, ha sucedido en muchos países, un tema lleva al detonante de muchas otras problemáticas. Ahora, para concluir, ¿quién es el responsable de que esto esté sucediendo? Bueno, pues yo diría que vamos a ver dos cosas. Uno, el gobierno central, por supuesto que tiene culpa, primero porque estas medidas que aunque han sido quitadas y otra vez retomadas, pues sí ha sido muy estricto, no ha buscado como aquí en México llamar al tema de la conciencia, llamar al tema de que la sociedad entienda cuál es el riesgo y entonces acepte las medidas, sino ha sido duro, estricto y directo a la cabeza. Si no lo haces, pues hay mayores consecuencias. Y dos, que no ha buscado explicar realmente por qué sigue con estas medidas cuando en casi todo el mundo las medidas pues ya son pues muy ligeras, ¿no? Y el ejemplo es aquí, ya no usamos cubrebocas de manera obligatoria, en fin, y esto pues claro lo está viendo la sociedad china y el gobierno no ha explicado por qué continuar con restricciones tan
tan duras. Segundo, los gobiernos locales pues también digamos que han aplicado las medidas según conveniencia de quien los están encabezando y pues llegó un momento en que también la sociedad se cuestiona, entonces si la estrategia no está siendo pareja y por qué se está implementando así, si está funcionando, y se han presentado muchas situaciones inhumanas que una persona normal no aguanta tantos años. Imagínense cuántos estudiantes están allá, extranjeros, que no han podido ir a la universidad porque no han permitido abrir muchas universidades que están en zonas de alto riesgo. Entonces, pues están encerrados desde que se fueron y tampoco los dejan venirse, porque salir implica, pues, contagio y demás. Entonces, pues, por supuesto que son también situaciones que ya podemos decir llegaron al límite con las personas. Y, pues, bueno, ya habrá que ver cómo es que se siguen llevando estas manifestaciones, qué es lo que se logra. El gobierno central de China ya dijo que va a aligerar estas medidas, que va a buscar que la sociedad esté como más tranquila y cómoda con las decisiones que se toman para combatir el COVID, pero habrá que ver cómo se lleva esto realmente a la práctica. Y bueno, pues creo que con eso concluiría este tema. Y pues la siguiente semana si hay algo más que comentar y compartir de cómo ha ido evolucionando, lo haré con mucho gusto. Muchas gracias y bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por esta información ocurrida en Asia. Ahora le vamos a ceder el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel, compañeras, compañeros de diversas entidades y de las alcaldías de la Ciudad de México que están aquí presentes o que nos están o estarán viendo a través de las redes. A través de las redes sociales, allá por el rincón, alguien ya está con espíritu navideño. Felicidades, qué bueno que tienen buen humor. Les decía que nos da mucho gusto estar aquí en esta asamblea semanal correspondiente a este martes 29 de noviembre del año 2022. Quiero mandar una disculpa a los compañeros de Teopisca, Chiapas, porque como ya dijo Noé, no alcancé a llegar a la primera asamblea que estaba programada a las 10 de la mañana, pero Noé dijo que había perdido el vuelo. No fue así. Yo le mandé a Noé la foto de la pantalla en donde el vuelo apareció cancelado. La verdad es que voy a aprovechar para explicar los abusos que las aerolíneas y particularmente Aeroméxico cometen contra muchos pasajeros. Yo llegué me levanté a 4:45 para estar puntual, porque el vuelo salía a las 7, y si no llega uno antes, también luego te cierran el vuelo. Entonces, es llegar antes de una hora. Al 5:45 ya estaba ahí. Pero algo raro pasaba porque no salía a la sala, y hasta el 6:45 pusieron ahí un letrero cancelado. Y ya empieza el Vía Crucis para todos los pasajeros, porque tiene uno que ir a un mostrador, y en el mostrador no te dicen nada, ni por qué, sino que vayas a otro mostrador, afuera del área donde ya se abordan los aviones. Entonces te tienes que salir al mostrador de fuera, y pues ya se imaginarán hacer fila junto con otros muchos pasajeros que están o por abordar o por la misma causa. Ya que llega uno al mostrador, mienten las aerolíneas para justificar sus abusos. En este caso dijeron que había neblina en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, pero pues como no está comunicado, hubo un vuelo de Viva Aerobús que salió 10 minutos antes al mismo lugar, y ese no se canceló,
y luego hablé a los compañeros que ya me estaban esperando y pues el aeropuerto estaba bien, no había neblina. ¿Qué es lo que hacen las aerolíneas? Cancelan los vuelos cuando sobrevenden o cuando hay poco pasaje. En este caso yo creo que habían sobrevendido por la gran cantidad de personas y entonces lo que hacen es cancelar el vuelo. Y lo que pasa en contra de los pasajeros, además de perjudicarte tu jornada de trabajo, es que pierdes el dinero que invertiste en el vuelo, porque ellos te dicen, su vuelo está protegido, pero sale hasta las 9 de la noche, o sea, 12 horas después. Y yo dije, ¿yo para qué me voy a las 9 cuando las asambleas eran a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde? Ya no tenía caso ir. Entonces les dije, bueno, pues entonces déjenme un vuelo abierto, denme un voucher por la cantidad que pagaste por el boleto. No se puede porque la tarifa que usted pagó no acredita eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no se va hoy, ya perdió el boleto. Entonces, casi todos los que estábamos ahí teníamos esa situación, salvo los de primera clase, que el vuelo de primera clase cuesta el doble o hasta más. Entonces, los que no teníamos boleto de primera clase, no teníamos derecho a que nos dieran un voucher, un boleto abierto para otra fecha, al mismo lugar, ¿no? Y entonces, pues ya perdiste tu dinero. Bueno, 5,000 pesos por 100, que eran los que andábamos ahí, pues cuánto defraudan, cuánto roba la aerolínea Aeroméxico, porque pues son 500,000 pesos. Y lo único que tienen que hacer es decir que está cancelado y mentir y echarle la culpa al aeropuerto y quedarse con ese dinero, porque no te reembolsan nada, ni siquiera te dejan volar otro día, salvo que pues tengas una tarifa más alta, pero nada más, bueno, esos son una minoría, porque los que compran Premier pues son el 10% del total, porque el avión solo trae más o menos ese porcentaje de asientos en clase Premier. Pues ya pierde uno, además de, hay gente que se enoja mucho, con razón. Yo creo que tienen entrenados a los que están en los mostradores, porque son como paredes inexpresivos, contestan lo mismo, y aunque había gente muy enojada que los insultaba, no se enganchaban, estaban ya impávidos y no dialogaban, sino contestaban lo mismo. Y claro que hay gente que se enoja, por eso luego en las redes sociales aparece gente rompiendo cosas en los mostradores de las aerolíneas. Y luego lo que uno no se explica es por qué las aerolíneas quiebran, porque la historia de las aerolíneas en México es esa. Hay muchas en la historia de la aviación en México, como Taesa, Aviaxa, Mexicana, recientemente Interjet, ahora anda en problemas Aeromar, etcétera. Incluso Aeroméxico, en el marco de la pandemia, se declaró en quiebra porque cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y de todos modos, el subsidio de la hidrocina está subsidiado. El precio de la hidrocina está subsidiado, de la turbocina. Los impuestos son mucho más bajos comparados con otros aeropuertos. Los salarios de los sobrecargos, pilotos y personal de tierra son mucho más bajos que en otros países. Y las tarifas son mucho más altas que en otros países. A veces sale más caro volar a Tijuana o a Cancún que a Washington o a Nueva York, porque las tarifas son mucho más elevadas. En fin, les platico el viacrucis, primero para aclarar que no se me fue el avión, todavía no se me va el avión, por fortuna, y segundo, pues para denunciar los abusos
y la impunidad con que se manejan estas aerolíneas, que como sea, pues uno se adapta. Yo me movilicé rápido y conseguí otro vuelo, claro, se tuvo que pagar, y más caro, porque si lo compras en ese momento es más caro, ahí en Volaris, y ya me pude ir a las 11, y ya luego anduvimos de intrépidos subiéndonos unos avioncitos que parecían de cuerda por el ruido que hacían, pero bueno, total llegamos a Comitán y luego a Tuxtla y se pudo hacer la actividad conforme a lo planeado. Yo creo que ahora que me voy a ir a Aguascalientes, mejor me voy un día antes, no voy a pasar lo mismo, para no dejar colgados a los compañeros el próximo sábado que vamos a estar allá, porque estuve averiguando y están cancelando muchos vuelos, insólitamente. Yo creo que de esa manera se están capitalizando los dueños de esas aerolíneas para recuperar o ganar más, y desafortunadamente pues el camino para quejarse con Profeco, etcétera, pues los multan. Eso es lo único que hacen. Al pasajero no le retribuyen nada, y pues la multa yo creo que hasta la tienen cotizada y calculada, que van a costar mucho menos en las multas. Pues nada más imagínense, de un vuelo cancelado se robaron $500,000 de pesos, pues cuántos vuelos más pudieron haber cancelado. En fin, ahí les dejo para que, si tienen una escoba de las de Harry Potter, mejor viajen en Nimbus 5000, que parece que es más segura. Esas son las escobas de Harry Potter. Bueno, ya entrando a los temas de la semana, en lo que se refiere al COVID-19, tras 4 meses con los contagios a la baja, México registra un incremento en el número de casos COVID. Sin embargo, no se trata de un aumento acelerado, y está relacionado con el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias que se mezclan con la influenza estacional. Yo le decía a Itzel que algo raro pasa en China, porque en el mundo la pandemia pues ya es historia, la gente se enferma. Yo conozco muchos compañeros que se enferman de COVID, pero ya lo que les pasa es más leve que una gripa, y nada más se tienen que confinar para no contagiar a otros, pero ya no tienen, la mayoría de los casos, los malestares que antes. En China, pues quién sabe qué pasa, está en chino saber, pero ya veremos. En lo que se refiere a la reforma electoral, se empujará el plan B, aunque se iba a votar hoy en el Pleno, se pospuso, pero es probable que no avance la reforma constitucional. Morena y aliados partidos aprobaron en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma constitucional en materia electoral. Sin embargo, la oposición ratificó su voto en contra para la sesión de este martes en el Pleno, con lo cual la iniciativa del presidente López Obrador no sería aprobada y se daría paso al denominado Plan B para modificar el sistema electoral. Y eso será pues tal vez la próxima semana, ya veremos. Aunque hay ahí un tema colateral que quiero mencionar, el Partido Verde, en una alianza rara con sectores bancarios del capital financiero, está presionando a Morena para que se apruebe una modificación a una modificación que ya hubo, para impedir que los bancos le puedan cobrar de las pensiones a los cuentavientes cuando tengan créditos. Y entonces los del Partido Verde estaban presionando a Morena de que votaban por la reforma electoral a cambio de que Morena vote por ese plan. ¿En qué consiste? En que si hay un pensionado del ISSSTE o de la pensión del bienestar o del seguro social o de cualquier otra pensión, y un personaje, un cuentaviente debe, le pueden descontar o le quieren descontar de su pensión, y lo que se votó antes es impedir eso, pero ahora los dueños de los bancos y algunos legisladores pues poco transparentes están presionando para votar por eso. Ya el presidente declaró que los salarios y las prestaciones de los trabajadores son inembargables
y que se debe respetar. Pero hay mucha presión porque el volumen de los préstamos es enorme y claro que las ganancias que de ahí se derivan también lo son. Y por eso los banqueros y los sectores financieros están presionando para que eso suceda. Yo espero que los legisladores de Morena y de los partidos aliados cesen en esa tentativa de aprobar una ley antipopular en contra de los intereses de la gente que, si bien se endeuda, lo hace por necesidad. Y en México habrá tiempo después de valorar las condiciones en que los bancos prestan y las grandes ganancias que obtienen por las grandes tasas de interés que cobran, muy por encima de lo que sucede en otros países. El crédito en México es de los más caros del mundo y esto pues a su vez repercute en muchísimas familias y cuentavientes. Y si les descuentan de sus pensiones, pues no van a tener con qué vivir. Y eso es un problema de carácter social que no se puede permitir. Por otro lado, avanza acuerdo con el Grupo México por el Tren Maya. En cuanto a los avances en las negociaciones con Grupo México, tras la terminación anticipada del contrato de construcción en un tramo del Tren Maya que tenía esa compañía, se acordó que serán los ingenieros militares quienes definirán el monto que se le pagará como finiquito a la empresa. En otro tema, se emitió un fallo de la Corte sobre defraudadores fiscales, como ya lo comentamos. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, los llamados factureros, también por contrabando. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las instituciones financieras que recurren a la defraudación, como la que está vinculada con irregularidades en Segalmex, el organismo descentralizado en el que hay denuncias penales indagatorias por desviar recursos de más de 9,000 millones de pesos. Compareció Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, ante diputados y destacó que la inversión social destinada a las personas de la tercera edad en lo que va del sexenio equivale al 1% del Producto Interno Bruto. La inversión dedicada a este sector resulta ser 7 veces mayor al que le asignó el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasando de 35,000 millones en el 2018 a 245,000 millones en este año. Esa es la diferencia entre un gobierno y otro. En otro tema, México registró una reducción de la pobreza y pobreza extrema entre 2014 y 2021, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL. Las transferencias sociales significaron una contención de este indicador en las personas adultas mayores. Esta semana se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En ese marco, el cual se conmemoró el 25 de noviembre, el subsecretario de los Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, refrendó su compromiso, así como del Gobierno de México, para seguir trabajando en erradicar todas las formas de violencia que las mujeres viven en el país. Encinas dijo, no solamente de garantizar una vida libre de violencia, sino que todos los delitos que se cometan contra mujeres y niñas sean castigados y acabemos con la impunidad. Que eso también pues tiene que ver con muchos mecanismos judiciales en donde luego los jueces dejan libres a los feminicidas. Se realizaron la marcha en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Colectivos de mujeres marcharon en Ciudad de México
recorriendo desde la glorieta de las mujeres que luchan hasta el Zócalo. Cifras del 2022 documentan que 2.831 mujeres han muerto de forma violenta, 50.000 fueron agredidas físicamente, casi 2.000 fueron violadas, 497 fueron víctimas de trata, 120 fueron secuestradas y 258.700 hicieron llamadas al servicio de emergencia por estar siendo violentadas. Ese es el tamaño del problema. Por otra parte, se expresó el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Feliz y agradecido, se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la masiva manifestación de apoyo que recibió el domingo en la marcha que él mismo encabezó. Pero más que la satisfacción, la entrega del pueblo le exige mayor compromiso. Vamos a continuar, dijo, porque esto obliga a aplicarnos más, nobleza obliga. El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al Zócalo capitalino para dar un discurso de los 110 logros de su administración. Entre los más destacados se encuentran que en los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año 2023, un aproximado del 20%, y solicitó que fuera aprobado por unanimidad y según trascendió, parece que así va a ser. Destacó todos los programas sociales y becas activas para los estudiantes. En la pandemia se vacunaron a todos los adultos mayores en 5 meses y aprovechó para agradecer a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que apoyaron durante el momento más crítico. La austeridad se ha notado, ya que según sus palabras, su gobierno terminará con un gasto de 600 millones de pesos, mientras que en gobiernos anteriores superaban 3,000 millones de pesos, se refiere a la oficina del presidente. Asimismo destacó el hecho de que en estos 4 años no se han comprado automóviles nuevos. Este gasto de la oficina del presidente se refiere a comunicación social. Aclaró de que de no subsidiar la gasolina, la inflación sería de 13% y no del 8% como se tiene ahora, que además ya empezó a disminuir el ritmo de crecimiento de los precios y esperemos que siga bajando. Resaltó que la refinería Dos Bocas ya empezará a producir gasolina y diésel y que en un año de utilidades la refinería Deer Park logró pagar la inversión hecha, es decir, que ya se pagó solo la compra de esa empresa. En 2023 la pensión del bienestar aumentará en 25%. Los trenes que operarán en la obra Tren Maya ya están en construcción y aseguró que esta es la obra ferroviaria más grande del mundo. A finales del 2023, el tren interurbano México-Toluca estará listo para su funcionamiento. Aseguró que en su gobierno no hay adversarios hipócritas. Es importante que se sepa que en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sigue bien. La hermandad con los pueblos latinoamericanos que ahora tienen gobernantes con la misma ideología que la Cuarta Transformación. Mandó un saludo especial a Lula da Silva, presidente electo de Brasil. Aprovechó para agradecer a su esposa Beatriz por promover la lectura, educación y aseguró que ella no va a participar en ningún proceso electoral. Definió teóricamente el modelo político que impulsa como humanismo mexicano. Esta fue la propuesta de nombre para la corriente ideológica y del movimiento. En lo político no aceptamos el derrotismo, dijo. En la democracia consideramos básico actuar como el presidente Francisco I. Madero, que en el Plan de San Luis llamó a tomar las armas contra la dictadura porfirista porque México estaba gobernado por una tiranía. Dijo que progreso sin justicia es retroceso. Estas fueron sus palabras en torno a política económica
y aseguró que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. Habló sobre su estrategia central en política social y aseguró que se da preferencia a los pobres y humillados. Recalcó que atender a los pobres garantiza el apoyo seguro cuando se trata de llevar a cabo una transformación. Por otro lado, algunos senadores y dirigentes de Morena desaprobaron el acercamiento de Ricardo Monreal con la derecha mexicana. El fin de semana pasado en Madrid, Monreal apareció al lado del presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, con quien acordó desahogar una gira para buscar la reconciliación del país. Al respecto, César Cravioto, senador de la República, dijo: acercarse tanto a la derecha, a mí me parece, a la mayoría de quienes estamos en el movimiento, que no son buenas señales. Creo que el propio senador Ricardo Monreal, ahora que está en España, tiene que hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas, porque no están siendo respaldadas por la mayoría del obradorismo. Por otra parte, Mario Delgado y Citlali Hernández dijeron: el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara Alta, ha generado el repudio de la gran parte de la sociedad a su persona por no haber definido si se permanecerá en el partido para apoyar el proyecto de nación del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación, y por mantener una relación cercana a la oposición. Al respecto, yo quiero compartir algunas reflexiones adicionales con respecto a la marcha del pasado domingo y algunos temas adicionales. Como sabemos, el domingo 27 se realizó una gran movilización convocada por Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, denominada la Marcha del Pueblo. Como se esperaba, fue una gran marcha culminada con un mitin en el Zócalo capitalino, en donde por más de 1 hora y media, ante un público atento que colmaba la plancha de la Plaza de la Constitución y calles aledañas, el presidente hizo un recuento de los logros de sus 4 años de gobiernos y teorizó acerca de la denominación de lo que él llamó humanismo mexicano. Fue sin duda una capacidad de movilización organizada de carácter nacional en apoyo de un proyecto transformador de las más grandes, si no es que la más grande. La estructura lograda hasta ahora por Morena y sus aliados es sin duda más poderosa del movimiento que triunfó en 2018. Obviamente, el reto es traducir esa capacidad de convocatoria en votos, tanto en las elecciones del 2023 como en las del 2024. La meta debe ser que el porcentaje de apoyo a la gestión presidencial que supera el 60% equivalga al número de votos conseguidos. El intento mitificador por parte de las fuerzas del conservadurismo por su marcha del 13 de noviembre quedó ahora opacado ante la contundencia de la base social del movimiento progresista. Ni siquiera el discurso del autoengaño de los corifeos del antiguo régimen acerca de que se trató de una asistencia acarreada y obligada puede opacar el ánimo social festivo e irreverente de un movimiento de masas por parte de una ciudadanía que se niega a que regrese el pasado oprobioso. Algunos líderes de las fuerzas de la derecha convocaron a una marea rosa, así le dijeron, para seguir defendiendo al INE, según comentaron. Consistía en vestirse de color rosa y blanco ese día y publicarlo en redes sociales. No tuvieron la respuesta que quisieron. Realmente ese hecho pasó inadvertido, como quedó de manifiesto. La manipulación de algunos voceros del conservadurismo al pretender fallidamente
engañar a través de imágenes en las redes sociales cuando ya se apreciaban huecos en la plancha del Zócalo y minimizar el acto masivo, no considera deliberadamente que la movilización duró cerca de 10 horas en total, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que muchos asistentes tenían que retirarse para abordar los transportes que los llevarían a sus lugares de origen. Con la movilización del 13 de noviembre, la derecha pretendió ganar la iniciativa y la presencia en la calle. Tan solo 15 días después, el movimiento progresista recuperó la presencia predominante en la plaza pública y marcó la agenda en contra del clasismo y el racismo, a favor de una nueva forma de gobierno, en contra de la corrupción, en favor de un gobierno de resultados, en contra de las prácticas del neoliberalismo en México y en favor del humanismo mexicano. Claro está que falta mucho por argumentar, pero por ahora el plan B con respecto a la reforma electoral es lo que probablemente delimitará los debates próximos. Hubo 3 presencias relevantes durante la marcha: la de Claudia Sheinbaum Pardo, la de Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard Casaubon. La agresión que sufrió Marcelo es un acto indebido que merece nuestra condena, más allá de las preferencias que cada quien tenga con respecto a la posible candidatura presidencial por parte de Morena y sus partidos aliados. La ausencia de Ricardo Monreal Ávila se explica por el temor que seguramente éste tenía de ser repudiado públicamente por manifestantes que lo tildan de traidor debido a su veleidosa conducta político-electoral en 2021 y por su ambivalente posición acerca de diversos temas de la agenda legislativa. Monreal no fue a la marcha y se marchó a España. En el marco de un encuentro parlamentario, anunció en conferencia de prensa junto a legisladores panistas y perredistas que haría una gira nacional, empezando en la Ciudad de México, para promover lo que llaman reconciliación nacional. Es cada vez más grotesco el alejamiento del senador Monreal de las posiciones del presidente López Obrador. Por congruencia, el legislador debiera conciliarse con la base de Morena en lugar de andar reconciliándose con la derecha. Para ello, si tuviera calidad moral, ofrecería disculpas por todos los desatinos, veleidades y dobles juegos que ha venido practicando durante mucho tiempo. Si no lo hace, entonces por congruencia el legislador debiera renunciar a la coordinación del grupo de Morena en el Senado, no sin antes presentar un informe detallado de los recursos económicos y de las nóminas que han sido su responsabilidad. Por otra parte, el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada durante el periodo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, es: nada humano nos es ajeno. El lema fue tomado, como el propio López Obrador lo dijo, de Publio Terencio Afer, pensador de Cartago, hoy Túnez, según comentó AMLO. El lema completo es: hombre soy, nada humano me es ajeno. Manuel Pérez Rocha, en 2020, quien fuera rector de la universidad, su primer rector, en un artículo periodístico en La Jornada, explicó el gran significado de la frase, resaltando la crítica de la economía neoclásica y liberal del siglo XIX, que habría de ser posteriormente fundamento teórico del neoliberalismo. La concepción planteada por Andrés Manuel pretende singularizarse dentro de la amplia gama del neoliberalismo que, junto con su elaboración precedente de la economía moral,
buscaría colocarse como un nuevo paradigma que contraste mejor con el modelo económico del antiguo régimen. Conviene plantearse qué es lo que sigue en nuestro horizonte político. Llenar las plazas no equivale a llenar las urnas. Contribuye, pero no es suficiente. Para ganar holgadamente las elecciones de los próximos 2 años, primero se requiere asegurar que los beneficiarios directos, así como sus familias de los programas sociales de la 4T, sufraguen en favor de la coalición electoral progresista. Eso hasta ahora no está asegurado. En segundo lugar, no debe darse por perdida la batalla por la voluntad y simpatía de la clase media. Al respecto, se requiere una estrategia muy precisa y afinada para lograr acercarse y recuperar base de apoyo en ese sector social. Y en tercer lugar, el humanismo mexicano debe ser feminista, animalista, ambientalista y promotor de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. No se deben descalificar las conductas aspiracionistas en el nivel de vida de alto consumo calificado como fifí, si quienes así son lo han conseguido con su esfuerzo, dedicación y trabajo honrado. En su justo momento, después de haberse bien anclado en la izquierda, será necesario correrse políticamente al centro. Esto será aún más adecuado en determinadas grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México. Desde ahora hay que ir buscando más alianzas políticas y sociales al tiempo que se reduzca al mínimo el daño que la posible escisión pretenda ocasionarle a la 4T de parte del senador Monreal. Hay que articular una nueva política acorde con la realidad del siglo XXI y al respecto van algunos temas, solo algunos. Se requiere armar una opción triunfadora con credibilidad. Hay que generar la percepción de un triunfo muy posible. Tenemos que elevar el potencial de nuestra reflexión estratégica. Quien resulte postulado o postulada para la candidatura presidencial debe lograrlo con legitimidad y no generarse la idea de que es producto de la imposición de su mentor o líder principal. La opción de la izquierda democrática no puede ser postiza ni resultado de una maniobra, sino del consenso que se asuma como la opción posible, pero sobre todo deseable. Construir la más amplia unidad posible con una propuesta de continuidad y profundización del cambio, con más iniciativas innovadoras que promuevan el ascenso social tanto de las personas en situación de pobreza como de la clase media. Las personas que asuman las candidaturas deben alejarse de las querellas y disputas desgastantes, deben actuar responsablemente, con madurez y serenidad, e iniciar un proceso de rediseño de la cambiante sociedad. Para ello hay que edificar consensos. Habrá que considerar los cambios al modelo de la democracia electoral que resulte de la reforma legal correspondiente. La lucha política actual debe tomar en cuenta la transformación tecnológica y lo que algunos estudiosos de la ciencia política llaman la sociedad de las pantallas y de la hipercomunicación. Es posible que surjan personajes considerados como outsiders, es decir, seres disruptivos, alejados de los convencionalismos, situados en la periferia de los núcleos de poder, antisistémicos,
que no forman parte de la clase política tradicional y si son jóvenes pueden tener una mayor capacidad de aceptación. ¿Sí me estás oyendo? Bueno. Este tipo de liderazgos emergentes, tanto dentro del conservadurismo como en el movimiento progresista, capitalizan el hastío que la sociedad experimenta frente a los rituales, usos, abusos y costumbres de la política tradicional. Son productos del desencanto. Su discurso no está basado en trayectorias personales, sino en actuaciones novedosas, con frecuencia exóticas y propuestas audaces que suenan radicales, proclives a llamar la atención con actuaciones protagónicas fuera de lo común y que llaman mucho a la simpatía. Partícipes de la política espectáculo que mantienen niveles de comunicación elevados, sobre todo en las redes sociales, a través de la relación horizontal ahí vigente. Con los medios de comunicación tradicionales mantienen una relación dual que entretienen por estrafalarios, irreverentes o divertidos. Hay que entender por ello la necesidad de la renovación, entender lo que ha cambiado y generar adaptación hacia ello. Esta reflexión es porque la política ha cambiado y si no revisamos el éxito que están teniendo los líderes o candidatos o candidatas que se dan a conocer así y que trascienden, no vamos a poder responder adecuadamente a la realidad que se nos presente. Hay muchos ejemplos, pero el caso más reciente fue el candidato que quedó en segundo lugar en las elecciones en Colombia y que a punto estuvo de ganar la presidencia de la República. Un señor que era desconocido, que no hizo mítines, no hizo actos de campaña, todo lo ya hizo a través de las redes sociales y de los TikToks y que generó, como es obvio, mucha polémica. Hay muchos ejemplos ya de cómo esa política que pudiéramos decir frívola, que algunos despreciamos porque nos parece que quienes la hacen no son profesionales o tienen falta de preparación, son huecos, etcétera, pero que la gente los ve, los escucha y como son antisistémicos, como rechazan a la clase política, como no son parte del gobierno, como son novedosos, generan simpatías. No siempre se comportan así, pero algunas veces lo hacen. Recuerden, por ejemplo, la campaña de Samuel García con sus tenis Fosfo, Fosfo. ¿Qué es eso? ¿Qué gran programa de lucha es? ¿Qué gran propuesta de transformación política es? ¿Qué propuesta de gobierno? No es nada, es puro hueco. Pero la gente habla de los tenis fosforescentes. Y eso está empezando a predominar en la política electoral, con muchos personajes que se presentan de esa manera. Pensar que la vieja manera de hacer política, con discursos, templetes, pega de carteles, movilizaciones, mítines, marchas, etcétera, ¿es suficiente? No alcanza. Claro, eso hay que hacerlo, ir a los debates, presentar los programas de gobierno, hacer un libro, pero ¿cuántas personas leen el programa de gobierno del candidato? A veces ni el candidato, porque se lo hacen, ni siquiera el candidato lee su programa de gobierno. Pero ¿cuánta gente sí escucha a un líder que
aparece divertido, que no es aburrido, que genera noticia, que hace payasadas, etcétera, pero que al final de cuentas es lo de hoy, como dicen en muchos lugares. En fin, llamo la atención sobre este tema porque está conectado con lo anterior del domingo. No menosprecio la marcha, ya dije lo que importa y lo que significa, pero una marcha no es suficiente para la lucha política. Hay que hacer mucho más. La marcha fue un éxito y nos permitió recuperar la plaza y todo lo que ya dije. Pero pensando en el 2023 y en el 2024, el análisis de la realidad tiene que llevarnos a otras conclusiones. Ya no me quiero extender, hay otros temas que voy a abordar en la próxima reunión, antes de que se acaben estas reuniones por el fin de año y antes de que este muchacho esté echando novio con su celular y no me haga caso, y que Itzel tampoco me haga caso porque está dibujando a Pinocho ahí en su iPad para su sobrino. No, no es cierto, ella está llenando un mapa. Pero lo cierto es que esto es más eficiente que muchos de los viejos instrumentos de la política. Y si no aprendemos a usarlo, si no entendemos lo que representa y lo que significa, sobre todo con los jóvenes, no, vamos a entrar en desventajas. Tenemos que modernizarnos, actualizar nuestra forma de hacer política, desechar lo que ya no es útil o incluso es contraproducente y buscar la manera de tener técnicas e iniciativas mucho más eficientes en la lucha política que se avecina. Bueno, regresando a los temas de la semana, Joe Biden visitará México. Mandatario de Estados Unidos, el mandatario de Estados Unidos visitará a México el 9 de enero del 2023. Viene a mi cumpleaños, que es el día 11, pero llega antes para pues que no se le vaya, no le cancelen el vuelo. Ya ven que también allá se las tiran. Espero se pueda quedar a mi cumpleaños, pero además dejará el regalo, pero además aprovechando visitará al presidente López Obrador. De igual forma, el primer ministro de Canadá, que también viene a mi cumpleaños, Justin Trudeau, también ya confirmó que me traerá un gran... a realizar la cumbre de líderes de América del Norte. Guillermo Lasso, Boric, Petro acuden a México en el marco de la Alianza del Pacífico. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los mandatarios de Chile, Colombia y Ecuador con una agenda marcada por lo económico, que era el eje de la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, que fue cancelada. Por lo que ya saben, porque el Parlamento peruano le prohibió a su presidente, Pedro Castillo, que pudiera salir del país a tomar posesión como presidente pro tempore, o sea, por esa temporada de esa alianza. Ecuador propuso finiquitar esta última etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio, el cual es una condición para su ansiado ingreso a la Alianza del Pacífico. Chile, el presidente chileno anunció en conferencia de prensa que ambos gobiernos se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas en materia de educación, cooperación internacional, economía y medio ambiente. Colombia, se trató el tema de la migración de ciudadanos colombianos a México, así como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y contra el cambio climático. Aprovecho a propósito de Colombia para mandarle un caluroso saludo a Shakira por haberse negado a cantar en la inauguración del Mundial en Qatar, en solidaridad con todas las mujeres catarís que son víctimas de todo tipo de opresión. ¡Viva Shakira! Ya ese Piqué no se la merecía, la verdad. Manifestaciones en China, ya lo comentó la compañera Itzel, esto ya lo abordó. Les mandamos como cada semana
el cuadro de análisis de los abonos tácticos, los equilibrios, los contrapesos y las mermas coyunturales de la Cuarta Transformación, el nivel de aprobación del presidente, que se mantiene básicamente en lo mismo. Y les recordamos algunas de las actividades más importantes de aquí a que se acabe el año. El próximo jueves se va a realizar la ceremonia oficial de informe con motivo del 4º aniversario del gobierno de la Cuarta Transformación. Como ya dije, el sábado 3 de diciembre haremos una reunión regional del Bajío en Aguascalientes. Les mandaremos la invitación, pero me informó el compañero Eder de allá de Aguascalientes que va a ser en un salón del Hotel Francia. Y aparte de los compañeros de Aguascalientes, nos gustaría que nos acompañaran de los Altos de Jalisco, de Querétaro, de Guanajuato y de San Luis Potosí, principalmente de esa región, para poder intercambiar puntos de vista acerca de la situación política por aquellos rumbos. Les invitamos para que el próximo martes 13, de este martes que viene en 8, estén aquí dispuestos a divertirse y a cenar en la cena y baile anual del Movimiento Nacional por la Esperanza. Esperemos que no se pierdan el desnudo artístico que va a hacer el compañero Noé, que ya ha venido ensayando con su tanga de hilo dental, atigrada, y su body painting. Pero ya en serio, vamos a festejar. Por la pandemia, pues los 2 últimos años no fue posible, ahora vamos a regresar a convivir. Y la más importante actividad de lo que resta del año es el sábado 17 de diciembre, la Asamblea Nacional del MNE, que va a ser en el Foro Aztlán, ubicado en el número 80 de la calle Libertad, de esta misma alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Les queremos pedir a los enlaces y a los líderes que aseguren la presencia de los enlaces por distrito federal, que tengamos 1 o más enlaces en cada distrito federal. Hay entidades donde es relativamente sencillo, por ejemplo Colima, que solo tiene 2 distritos, o Tlaxcala, que solo tiene 3, ahí va a haber hasta por distrito local o hasta por municipio. Pero hay entidades, la más grande, que es el Estado de México, donde son 41 distritos federales. La idea es que tomen protesta los enlaces. Calculamos que sean más o menos 1000 líderes que estén ahí presentes. No importa que en un distrito haya 50, el chiste es que no haya ni un distrito descubierto, que tengamos presencia en todo el país para prepararnos para las batallas que vienen. Con esos enlaces vamos a retomar tareas como el encuentro juvenil que vamos a hacer el 18 de febrero, se está preparando, y otras muchas tareas, incluida la llamada batalla maestra, que es la elección del Estado de México, y la de Coahuila, que van a ser también muy importantes, entre otros muchos temas. Discúlpenme que el día de hoy me haya tardado un poco más, pero era necesario hacer una reflexión un poco más profunda de alguno de los temas. Vamos a sesionar todavía el próximo martes, conforme a lo programado, que es martes, no me acuerdo qué fecha, si el 3, 4, 5, martes 6. Luego nos veremos en la fiesta del 13, en la Asamblea Nacional del 17, y ahí les vamos a entregar todos sus regalos de la Navidad, del Año Nuevo y todos los parabienes que les vamos a repartir ese día, los arcones, los vehículos, los aviones que vamos a obsequiar para que puedan realizar mejor sus tareas. Muchas gracias, y ni un paso atrás ni para tomar vuelo. Buenas noches.